Este es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión voy a resumir la lección 11.2, Isaías, el profeta del Mesías. En esta lección vamos a estar hablando acerca del autor y la fecha del libro del profeta Isaías. Estaremos hablando acerca del llamado de Isaías. También hablaremos del propósito y los temas que encontramos dentro de este libro. Hablaremos del trasfondo y el medio ambiente en el que se encontraba Isaías, y de ahí pues pasaremos a hablar del bosquejo. Estaremos tocando dos puntos más. El primero de ellos es el juicio, que tendrá como base Isaías capítulos 1 hasta el 35, y por último la salvación y esperanza, que tendrá como base Isaías 40 al 66. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar del autor y la fecha. Con respecto al autor, pues hay opiniones divididas acerca de la paternidad literaria de este libro. Hay algunos que creen que Isaías escribió todo el libro. Sin embargo, hay otros que creen que Isaías escribió solamente los capítulos 1 al 39 y que otra persona escribió los capítulos 40 al 66. Aún existe otro grupo de personas que contienden que una tercera persona escribió los capítulos 55 al 66. Y esta discusión sobre la paternidad literaria se centra en el hecho de que cuando leemos Isaías 40 al 66, pues nos damos cuenta, refiere a una era histórica después del octavo siglo antes de Cristo. Y de esa manera, pues la pregunta que surge es la siguiente: ¿el libro ve ese periodo de tiempo de una perspectiva futura o presente? En otras palabras, la pregunta es: ¿se está profetizando estos eventos por adelantado o el escritor está escribiendo dentro de la misma generación, de su propia generación, en el presente? Para aquellas personas que tienen la perspectiva de que son diferentes autores, ellos defienden que los eventos históricos solo se podían conocer por alguien que viviera en ese periodo de tiempo en particular, y ellos apoyan su posición indicando diferencias también en el estilo de escritura que vemos en Isaías 1 al 39 y diferente del 40 en adelante. Y otra cosa, aparte de la diferencia en el estilo de escritura, también el énfasis o los temas teológicos entre cada una de esas secciones. Así que las personas que creen así, pues ellos dicen que todos estos argumentos nos hacen ver o nos hacen entender que las diferencias no pudieron haber ocurrido por el mismo autor, no pudo haber sido la misma persona por las diferencias en el estilo de escrito y de los temas. Pero hay una anotación aquí que nos comparte el libro, Dyer y Merrill. Ellos correctamente señalan que todas esas objeciones que acabamos de enlistar están basadas en la suposición que la profecía de predicción no es posible. Y la pregunta aquí que nos hacemos, retórica: ¿no usaba el Dios omnisciente a menudo a sus profetas para predecir eventos futuros específicos, incluso con cientos de años de anticipación? Y los eruditos conservadores contienden que el punto de vista de la paternidad literaria dividida menoscaba tanto el carácter sobrenatural como la autoridad de las escrituras. Algo que podemos ver ya acá en el Nuevo Testamento: Jesús y los apóstoles promovían al profeta Isaías como el autor del libro entero. Si la escritura interpreta la escritura, entonces se debe de aceptar que la escritura de Isaías fue escrita por él mismo, que todas sus secciones, así como Jesús y los apóstoles, le dieron grande importancia y autoridad duradera. En otras palabras, para resumir esto, pues la evidencia bíblica interior apoya el punto de vista que es un solo autor, que fue Isaías. Por consiguiente, como la mayoría de los eruditos evangélicos conservadores, vamos a ver que el estudio de esta lección sostiene el punto de vista que el libro entero, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66, fue escrito por el profeta Isaías, hijo de Amós, así como se menciona en Isaías 1.1, y que Isaías escribió su libro probablemente alrededor del año 700 antes de Cristo. Es lo que leemos acerca del autor y la fecha. ¿Qué podemos leer acerca del llamado de Isaías? Pues eso se relata en Isaías 6, se relata el llamado único y la comisión de Isaías para servir como profeta de Dios. En una visión leemos que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono y estaba rodeado de serafines al lado que continuamente le adoraban. Así nos dice Isaías 6 del 1 al 3. Cuando Isaías se desesperó por su suciedad, uno de los serafines limpió los labios de Isaías con un carbón. A la pregunta del Señor: ¿a quién enviaré?, Isaías contestó obedientemente: heme aquí, envíame a mí. Lo dice Isaías 6.8. Isaías luego profetizó en días de Usías, Jotam, Acaz
y Ezequías, que eran reyes de Judá, el reino del sur, así dice Isaías 1:1, lo que significa que su ministerio se extendió a lo largo de décadas, desde el año 740 hasta el año 701 a.C., casi llegándole a los 40 años, o posteriormente, pudiera haber sido más tiempo. Isaías sirvió como un profeta en la corte real de Judá. Así que conforme lo que leemos, pues él profetizó principalmente a Judá, el reino del sur, y aunque también tenía palabras para Israel y para otras naciones. Algunos han sugerido que el servicio de Israel en la corte real de Judá pudo haberle dado acceso a cierta información que está incluida dentro de su libro. Bueno, eso es lo que leemos acerca del llamado de Isaías. Acerca del propósito y de los temas, podemos leer que el propósito de Isaías en escribir fue para las siguientes tres cosas. Número 1, para advertir a Judá y a las otras naciones que iba a venir el juicio de Dios por sus pecados. Número 2, profetizar que un grupo de judíos iba a volver después de la cautividad y sería luz a las naciones. Y número 3, profetizar que Dios enviaría al Mesías para ser el Salvador de todas las naciones. Isaías era un hombre educado y su estilo poético de escritura es excepcional. Ya que el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Es apropiado que use el término salvación 3 veces más que todos los otros profetas del Antiguo Testamento combinados. Y además de juicio, su libro se enfoca en el Mesías y también incluye un tremendo énfasis recurrente de la gracia y del amor de Dios. Como resultado, Isaías a veces se ha llamado el profeta evangélico, y su libro es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, también Deuteronomio y los Salmos, constituyen el grupo de los 3 libros más citados en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que leemos acerca del propósito y los temas dentro del libro de Isaías. Vamos a hablar del trasfondo y del medio ambiente en el que vivía Isaías. En el año 733 a.C. vemos que el rey Peca de Israel y el rey Resín de Siria formaron una alianza y se juntaron para pelear en contra de los asirios. Los asirios, en respuesta de eso, pues marcharon hacia el oeste, hacia Siria, para ir y defenderse y pelear. Las naciones de Israel y de Siria entonces atacaron a Acaz, que era el rey de Judá, del reino del sur. Querían forzarlo para que luchara con ellos en contra de los asirios. El ejército del reino del sur, el ejército de Acaz, pudo defender con éxito la ciudad de Jerusalén. Él y el pueblo de Judá tuvieron miedo, porque Israel y Siria los habían derrotado en el pasado. Isaías el profeta aconsejó al rey Acaz que confiara en Dios y que no pidiera ayuda al rey de Asiria, pero Acaz se negó. Ante la petición de Acaz, Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria en ese tiempo, vino en su ayuda y conquistó Damasco, que era la capital de Siria en ese tiempo. Después, en el año 722, Asiria conquistó a Israel. Y años más tarde, en el año 701, vemos que otro rey de Asiria, en esta ocasión fue Sennacherib, marchó hacia Jerusalén, que era la capital del reino del sur, con la intención de tomarla. El rey Ezequías oró a Dios, él pidió la ayuda de Dios. Entonces el profeta Isaías aparece otra vez en la escena ahí. Él profetizó que Dios iba a obligar a los asirios a que se retiraran de Jerusalén. Eso lo encontramos en Isaías 37, del 6 al 7, y la profecía esa se cumplió. Sin embargo, Isaías indicó que por los pecados de Judá, Babilonia, otra nación, iba a conquistar a la nación de Judá. Eso lo vemos en Isaías 39, del 5 al 7. Esa cautividad no ocurrió hasta años más tarde, muchos años más tarde, en el año 586. Y aproximadamente 100 años después de la muerte de Isaías. Dios no solo mostró a Isaías los dolores de la cautividad, sino también la misericordia que se iba a extender a los judíos después. Isaías profetizó que el Señor iba a levantar a un líder llamado Ciro para ayudar a los judíos, y eso está en Isaías 44, 28 hasta Isaías 45, 13. Y Dios cumplió esa profecía en los días de Esdras. Lo podemos ver en Esdras 1, versículos 1 y 2. Y casi como 150 años después, Isaías también predijo muchos de los detalles sobre el Mesías futuro, que vendría siglos después para dar la salvación del pecado a todas las naciones. Eso fue lo que leemos acerca del trasfondo y el medio ambiente del libro de Isaías. El bosquejo que estamos utilizando se divide en 3 secciones principales. La primera de ellas siendo las profecías del juicio, desde los capítulos 1 al 35. Luego de los capítulos 36 al 39 leemos de la liberación de Ezequías, su sanidad y su orgullo.
Eso ya habíamos escuchado de Ezequías anteriormente. Y la tercera división principal, profecías de salvación y esperanza. Esto toma como base Isaías 40 hasta el 66. Y hay dos puntos que vamos a seguir leyendo aquí en la lección. El primero de ellos es el juicio, que toma como base Isaías 1 hasta el capítulo 35. Vamos a ver qué leemos acerca del juicio. Y es que muchas de las, como otros profetas de la Biblia, muchas de las profecías que habló Isaías hablaban del juicio venidero. Isaías 1, por ejemplo, acusa a Judá de rebelión, la acusa de adoración insincera y también de injusticia. Y el resultado de eso, pues los primeros capítulos de Isaías usan un recurso literario conocido como los oráculos de los ayes, y eso lo usa para pronunciar juicio en contra de Judá. También se advierte a Israel y a otras naciones del desastre que habría de venir. Por ejemplo, los capítulos 1 al 12 tratan de la purificación de Jerusalén a través del juicio. Los capítulos 13 al 27 describen el próximo juicio de Dios contra las otras naciones. Y los capítulos 28 al 33 desenmascaran la esperanza falsa de Jerusalén en Egipto como el poder que los iba a librar de los asirios. Y al mismo tiempo señalan el reino venidero de Dios como custodio genuino de la esperanza. Pese a este énfasis en el juicio, la primera sección de Isaías también incorpora algunos temas de esperanza, algunos temas de liberación, de misericordia y amor y gracia. Por ejemplo, en Isaías 7 se profetiza el nacimiento virginal del Mesías y la esperanza y libertador final para todas las naciones. Esas son algunas de las cosas que encontraremos en los primeros 35 capítulos del libro de Isaías, principalmente juicio, pero también vemos ahí amor, liberación, esperanza, misericordia y gracia. El siguiente punto de la lección es la salvación y esperanza. Y esto tiene como base Isaías 40 al 66. Vamos a ver qué son algunas de las cosas que encontramos ahí. Esta última sección de Isaías fortalece el enfoque en estos temas de gracia, de amor, esperanza, misericordia y liberación, particularmente a través del Mesías. La segunda mitad del libro continúa con los temas que se empezaron en Isaías 1 al 33. La perspectiva, sin embargo, cambia desde la promesa hasta el principio del cumplimiento. Vamos a utilizar el siguiente bosquejo para Isaías 40 al 66, la liberación de Dios, los capítulos 40 al 48, Dios el libertador, capítulos 49 al 57, y los liberados de Dios, capítulos 58 al 66. Isaías no solo profetizó de la venida del Mesías, sino también muchos de sus atributos. Y el cuadro siguiente, que ahorita que lo encontramos ahí en nuestra lección, nos presenta un resumen general de las profecías de Isaías acerca del Mesías, como se cumplieron en la persona de Jesucristo. Y la tabla que encontramos en nuestro libro nos dice la profecía acerca de Cristo y nos da la referencia en Isaías y también nos da la referencia en el Nuevo Testamento. En esta ocasión solo les voy a estar leyendo las profecías acerca de Cristo, y ya les invito para que vean dentro de su libro la página 178 van a encontrar esta tabla. Pero algunas de las profecías acerca de Cristo, profecías de Isaías, por ejemplo, su encarnación y su deidad, lo habló Isaías. También habló de su juventud, habló de su mensaje y de su unción que se cumplió en el Nuevo Testamento. También todo esto habló de su misión, sus milagros, su obediencia, su sufrimiento, su vergüenza, su rechazo, su muerte propiciatoria, su ascensión y también su segunda venida. Todo esto lo profetizó Isaías y vemos el cumplimiento de ello en el Nuevo Testamento. Siguiendo este tema de las profecías sobre el Mesías, vemos que Isaías 40 hasta el capítulo 55 nos pone este retrato del Mesías como el siervo del Señor. Los eruditos han notado que en esta porción de la Biblia aparecen 4 cánticos, los cánticos del siervo. En el capítulo 42, los versículos del 1 al 4, es el primer cántico. En el capítulo 49, del 1 al 6, el segundo. Capítulo 50, del 4 al 9, es el tercero. Y el cuarto cántico está en el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Este cuarto cántico sobre el siervo sufriente, que va desde el capítulo 52, 13 al 53, 12, se bosqueja más o menos de la siguiente manera. Comienza con el triunfo del siervo, capítulo 52, del versículo 13 hasta el 15. Luego habla del rechazo del siervo, capítulo 53, versículos 1 al 3. Luego el sufrimiento del siervo,
capítulo 53, versículo 4 al 6, luego la muerte del siervo, capítulo 53 del 7 al 9, y la recompensa del siervo, capítulo 53, 10 hasta el 12. Bueno, para finalizar esta sección, mientras las variaciones del capítulo pueden diferir, las diferencias, los cambios, los eruditos conservadores sí están de acuerdo en que el resto de Isaías trata con la restauración prometida por Dios hacia Israel. Como con otro de los libros proféticos, Dios finaliza su mensaje de juicio ofreciendo la esperanza y la liberación. Así que ese fue el resumen de esta lección 11.2, Isaías, el profeta del Mesías. Estuvimos hablando acerca del autor y la fecha de este libro. Estuvimos hablando del llamado de Isaías, también el propósito y los temas que encontramos en este libro. Hablamos del trasfondo y del medio ambiente, al igual que del bosquejo. Y cerramos con estos dos puntos, viendo cómo los primeros 35 capítulos de Isaías nos hablan acerca del juicio, con algo de esperanza, liberación y misericordia, y cómo los capítulos 40 al 66 se enfocan más en la salvación y la esperanza, específicamente en el Mesías. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.